Tome su lugar, hermanos, gracias. Esther capítulo 4, hermanos. Estamos en la 13ª parte, pero en realidad la 12ª, porque esta es la parte B de un tema que quedó inconcluso la semana pasada y quiero culminarlo. Quiero culminar esta parte, hermanos, porque me parece importantísimo para que podamos entender los propósitos de nuestra vida. Es sumamente importante, hermanos, sumamente importante que no permitamos hoy que nada nos distraiga. Esfuércese, ¿verdad? Esfuércese por no distraerse. Sé que a veces es un poco cansado estar ya desde temprano en clases escuchando a alguien hablar. Llega a ser un poco cansado, pero yo le ruego, le animo a que no se distraiga, que no permita que nada lo distraiga, porque lo que quiero hablar en esta parte, hermanos, es acerca de una doctrina que va a darle cauce a su vida en el sentido más práctico. La semana pasada comenzamos este tema de Esther capítulo 4, versículo 2 al 14. Si no te esfuerzas para ayudar, entonces ¿para qué crees que Dios te puso allí? Recuerden que esta es una pregunta de Mardoqueo a Esther una vez que le mandó a decir, necesitas ir con el rey para ayudarnos respecto a este asunto. Y Esther dijo, no puedo ir porque si el rey no me ha llamado y el rey no está aquí y yo voy a condenar mi cabeza para con él. Entonces Mardoqueo le manda a preguntar y decir, bueno, si no te esfuerzas para ayudar, entonces ¿por qué crees que Dios te puso ahí? Estoy parafraseando la pregunta, porque en realidad la pregunta es, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ahora, he dicho que nosotros no vemos a Dios moviéndonos de un lugar a otro. Nosotros no vemos a Dios que se está moviendo o está moviéndonos de un lugar a otro. Pero sí podemos ver para qué nos quiere en el lugar donde estamos. La mayoría que estamos aquí presentes, hermanos, venimos de fuera. Casi todos, no somos de aquí de Juárez, ¿verdad? Nada más quiero ver esto, hermanos. Por favor, levanten su mano los que no son de aquí de Juárez, a ver, los que no somos de Juárez. Los que no somos de Juárez. Casi 90%, 80%, 90% los que no somos de Juárez. Pero, hermanos, ¿cómo es que Dios trabajó, movió, cualquier cosa que tú puedas llamarle trabajo, puedes llamarle escuela, puedes llamarle oportunidad, lo que tú quieras, te movió a estar aquí presente, ahora en este tiempo, aquí en Ciudad Juárez, aquí en esta iglesia? ¿Cómo es que Dios te movió a todo esto? Bueno, tenemos que entender, hermanos, que quizás tú no veas a Dios moviéndote de un lugar a otro, pero donde estás sí puedes ver para qué Dios te tiene ahí, para qué Dios te tiene aquí o en cualquier parte donde Él quiera moverte. ¿Para qué? Esta es la segunda parte del tema de la semana pasada y recuerden que cada una de estas partes hemos visto una pregunta que hace Esther y luego Mardoqueo se está comunicando a través de preguntas y esto nos están sirviendo para aclararnos algunas formas de actuar de Dios para con nosotros. En todo caso, establecen una perspectiva correcta acerca de la soberanía de Dios en nuestra vida. La pregunta en sí misma no, sino lo que deriva esa pregunta en un principio que hemos estado observando. Cada una de estas preguntas conlleva un principio. Así que esta pregunta de Mardoqueo a Esther, que está negada a querer ayudar al pueblo en ese momento, no negada completamente, pero sí con un temor grande, entonces la respuesta de Mardoqueo de por qué no lo haces, y si no lo haces, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis, y luego aclara, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces en esta respuesta dada de Mardoqueo a Esther, vemos un principio que va a permear nuestra enseñanza y también nuestra vida y nuestra visión de lo que está aconteciendo en nuestras vidas en los tiempos actuales. El Dios soberano, este es el principio, el Dios soberano tiene un plan contigo. No existe solamente por existir. Hay un propósito de tu existencia y en ese propósito se manifiesta el designio inescrutable de Dios, con el cual habrás de glorificarlo en tu vida. Tú no existes por existir. No eres producto del deseo y del no deseo de alguien. Existes
porque Dios permitió que existieras. Y hay un propósito de tu existencia. Y cuando lo logres ver, entonces se va a manifestar el designio inescrutable de Dios, con el cual habrás de glorificarlo el resto de tu vida. Ahora, recordemos, Mardoqueo lanza una pregunta punzante, por no decir retadora, a Esther. Cuando ésta le dijo prácticamente que ella no podía hacer nada, le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le hacen la pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En otras palabras, debería analizar Esther todos los hechos de su vida y observar que no estaba allí por la mera suerte, ni estaba allí por la casualidad. Estás en el reino, estás en este momento como reina, pero no estás allí, Esther, piénsalo, no estás allí por suerte ni por la casualidad. ¿Por qué crees que todo el proceso por el cual has pasado te ha llevado a ser la reina del imperio más grande de estos tiempos? ¿Tenía Esther acaso posibilidades reales dentro de las cientos de miles o de quizás millones de mujeres dentro del imperio de poder acceder al reino y ser la reina? Pregunta, hermanos, ¿tenía acaso Esther posibilidades reales dentro de todos los cientos o miles o millones de mujeres dentro del imperio de poder acceder al reino y llegar a ser la reina? Alguien dirá, sí. Sí tenía las mismas posibilidades que todas las demás. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Esther sí llegó a ser reina y las demás no? Sí tenía todas las posibilidades, pero la pregunta aquí es, entonces, ¿por qué Esther sí tuvo esa posibilidad y las demás, ese logro de hacerse la reina y las demás no? Bueno, y algunos dirán, bueno, porque es ese asunto precisamente de la suerte, que como le tocó a ella, también le pudo haber tocado a cualquier otra. Y quizás, bajo las reglas de la probabilidad, podríamos conceder eso. Pero no digamos, nunca digamos, que el azar fue la causa de que hizo que Esther fuera la reina, porque eso surge en la mente de muchas personas. Porque el azar no tiene ningún poder, hermanos. Ningún designio. El azar no tiene nada absoluto como para lograr que se lleve a cabo algo tan especial. Al parecer, hoy día, no solamente la gente común, sino aún también el mundo científico le da una entidad ontológica al azar, con la capacidad entonces como si fuese algo de crear y de hacer lo que es imposible, hacer lo posible. ¿No es acaso lo que dicen y casi es aceptado por una gran parte de la comunidad científica que el universo fue creado por el azar? En la teoría de la evolución, el azar era necesario para establecer como un proceso gradual de la vida a formas más complejas y dicen, esto fue llevado a cabo por el azar. Pero hermanos, el azar no tiene ningún poder. El azar no tiene personalidad. El azar no tiene propósitos. El azar no tiene inteligencia. Y sin embargo, la gente sigue diciendo y sigue pensando del azar como si fuera realmente una cosa, y no solamente una cosa, sino también algo poderoso, lo suficientemente poderoso como para crear todo el universo y como también para haber hecho que Esther llegara a ser reina del imperio más poderoso de esa época. Ahora, si nosotros no supiéramos que es precisamente la razón de esta historia, que se estaba planeando el exterminio de los judíos y que era necesario que alguien intercediera en forma determinante a favor de los judíos, entonces no tendría ningún sentido que Esther fuera la reina. Y no nos interesaría saberlo. Y no habría razón de contar esta historia, ni de que se escribiera este libro, ni sus detalles. Pero es debido a eso, hermanos, a que se nos revela y se nos menciona que entonces es claro para nosotros cuál es la respuesta y la razón por la que Esther llegó a ser reina. ¿Fue por el azar? En absoluto. No, no fue el azar. Es que Dios movió todo de manera tan específica y especial para llevar a Esther a ser la reina. Pero aún así alguien dirá, bueno, está bien, Dios actuó, pero ¿acaso no podía Dios haber actuado o usar cualquier otro medio o a otra persona o incluso
al mismo rey para que no firmara el decreto de exterminio de los judíos? ¿Acaso Dios no podría anteriormente haber estorbado los planes de Amán? ¿Acaso Dios no pudo haber hecho cientos de cosas para no llegar a esta situación? Y la respuesta es claro que sí, Dios podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho, pero no quiso. No quiso. Y no lo hizo. Porque el propósito de esta y de cualquier otra historia contada en la Biblia es mostrarnos cómo Dios se va revelando mediante su providencia a fin de que lo que Él ha planeado se lleve a cabo tal como Él lo planeó. Y ese es el propósito más evidente de todas las historias o narraciones bíblicas. Manifestar a Dios en su persona soberana, en su gloria grandiosa, que mediante sus acciones, en medio de las circunstancias de la vida, se va manifestando quién es Él. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su mente? ¿Cuál es su deseo? Dios lo vamos viendo poco a poco en ese desarrollo de historias. Ahora, hemos dicho que Dios como Señor y Creador de todo lo existente es entonces un ser espiritual y personal, consciente, inteligente, moral, relacional, que piensa, siente, habla y actúa con propósitos tan sublimes e inescrutables para nosotros, que somos sus criaturas, que solamente algunas veces podíamos ver la magnitud de lo que es nuestro Dios en la perfección de las cosas que Él ha creado. Y nos maravillamos, hermanos, con los propósitos también, porque los creó. Cada vez que vemos algún documental, alguna cosa, vemos algo del microcosmos, del macrocosmos, decimos cómo está perfectamente todo tan creado, tan relacionado, con propósitos bien inteligibles, bien entendidos, que cumplen una función tan perfecta en todo ello, que no es producto de la casualidad ni del azar, en absoluto. Esto es obra de una mente grandiosa, maravillosa e inescrutable. Nosotros como criaturas no alcanzamos a ver la grandeza de Dios. Podemos sentirnos extasiados en ver algo tan pequeño, pero no podemos alcanzar a ver todo lo que Dios es. Así que entonces, creo, hermanos, que podemos entonces decir que mediante eso existe lo que yo he llamado el designio inescrutable de Dios. Ya les conté la semana pasada por qué lo llamé así, el designio inescrutable de Dios. Y les dije también que esto es una doctrina. Y es una doctrina que va a afectar tu vida, porque afectó la vida de Esther, porque afectó también mi vida cuando descubrí esto en el libro de Esther, y que va a afectar tu vida también si realmente comprendes esta doctrina. Y esta doctrina la podemos observar por toda la Escritura. Así que, concluyendo lo de la semana pasada, en esta ocasión lo que quiero hacer es precisamente mostrarles esta doctrina dentro de la Escritura. Y decirles, hermanos, que Dios ha preparado y ha diseñado no solamente un propósito o un plan, sino todas las circunstancias y situaciones que van a desenlazar en el cumplimiento de ese propósito, de lo que Dios por lo cual te creó. Y ese propósito por lo cual Dios te creó es ineludible, de tal forma que se vuelve una tarea especialísima de parte de Dios que se va a cumplir, se vuelve una consigna necesaria y también se vuelve y se manifiesta un designio inescrutable que Dios habrá de cumplir en tu vida. Ahora, con lo que voy a explicarles en esta mañana, pareciera que me voy a alejar un poco de nuestro estudio del libro de Esther. Y eso voy a hacer, porque no vamos a llegar realmente a probar, a ver Esther ahora, porque lo comenzamos la semana pasada, pero estoy dándole seguimiento a la semana pasada. Me voy a alejar un poquito del libro de Esther en este momento, aunque este texto que dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? La pregunta de Mardoqueo a Esther es la razón del por qué quiero exponerles brevemente esta verdad doctrinal. Bueno, entonces, por un momento pausemos a Esther y veamos que esta pregunta tiene una base escritural que si la logras entender bien y hacer tuya, le va a dar un cauce diferente a tu vida. Primero observemos algunos textos
que muestran que Dios tiene planes preparados de antemano para todos nosotros. 2 Corintios 5:17 dice, de modo, leamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. hay una dimensión doble de nuestra vida, la vida antigua, la vida nueva. En esa dimensión doble de nuestra vida, una vez que ya somos creyentes, dice el Señor, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas son el propósito por lo cual Dios te ha salvado. Esas cosas nuevas son el propósito por lo cual Dios te ha salvado y nos está dirigiendo ahora a esas cosas nuevas a través de Cristo. A esas cosas nuevas que Él ya ha preparado de antemano, como dice el siguiente texto, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué manera preciosa de explicarnos el apóstol Pablo que somos parte de un plan glorioso de parte de Dios. Somos hechura suya. Es una frase muy peculiar. Somos hechura suya, es decir, esto implica, hermanos, la obra directa de Dios con sus manos al hacernos. Una mente perfectamente entendida. No simplemente programó el universo y las criaturas para que diesen hijos. No solamente programó el universo para que diera fruto. No solamente programó esas cosas, sino que ahora nosotros personalmente somos hechura. Es decir, es una obra artesanal, por así decirlo, de parte de Dios. Con sus manos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego aclara, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no son una nueva y mejorada moralidad de nuestra vida, no. No son obras de la moralidad, por supuesto que no. Esas las puede hacer cualquier persona y las hacen. Pero cuando habla que ahora en Cristo Jesús se nos prepararon obras nuevas, esas obras nuevas tienen que ver precisamente con las acciones que nos van a nosotros a llevar a cumplir el plan del Señor para nuestra vida, por lo cual fuimos creados. Ese plan y ese propósito nos estaban antes escondidos, no los conocíamos, pero Dios comienza a revelarnos en el proceso de nuestra nueva vida en Cristo esas obras nuevas, que son acciones que te van a llevar al cumplimiento del plan de Dios. Antes estaba escondido, pero ahora Dios comienza a revelártelo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, leamos, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hermanos, este amar de nosotros a Dios, este amar que tenemos a Dios, no surge de una manera natural en todos los hombres. No. Es el resultado de un amor especial y exclusivo que Dios primeramente ha manifestado a sus hijos. Si yo le amo a Él, tenemos que entender que le amamos porque Él tuvo una acción primaria hacia nosotros, de amarnos. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que vean lo siguiente, hermanos. He querido tomar alguna serie de versículos para elaborar esta idea en un círculo virtuoso para llegar a la razón de todo por lo cual hemos sido creados. Si estamos en Cristo ahora, somos nuevas criaturas. Por lo tanto, todo lo viejo ha pasado y ahora comienzan cosas nuevas. ¿Pero qué cosas nuevas? Tú dirás, bueno, ¿cuál es la dimensión de esas cosas nuevas? Bueno, esas cosas nuevas se llaman buenas obras creadas en Cristo Jesús para ti. Y tú dirás, bueno, pero buenas obras ¿en qué sentido? De ayudarle a mi semejante, de ayudarle a aquellos que tienen necesidad, de ayudar a la gente de este mundo, de invertir mi vida de alguna manera para que la gente mejore en áreas. No tiene nada que ver con eso. No son obras de moralidad, son obras que te llevan a la acción de cumplir el plan del Señor para tu vida. ¿Y cómo la sé? Pues Dios te la va revelando
poco a poco. En la medida que tú estás en comunión con el Señor, en la medida que tú estás en la cercanía con el Señor y que entiendes estas verdades, entonces Dios te la va revelando. Por eso dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y tú dirás, bueno, pero yo no amaba al Señor. No, no lo amabas, pero ya lo amas ahora porque Él te amó primero. Y cuando Dios manifiesta ese amor tan especial y exclusivo para alguien, entonces le lleva a este punto inicial. Como te he amado, ahora te doy la capacidad para que puedas amar lo que yo amo. Ese amor divino y exclusivo es la manifestación de un plan que Dios ha tenido desde la eternidad para todos nosotros. No para todo el mundo, para todos nosotros. Los que ahora somos hijos de Dios. Y aquí se cierra, hermanos, ese círculo glorioso de entendimiento de esta doctrina en lo que Pablo escribe precisamente en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 12. Miren, antes de que lo lean, quiero que vuelvan a tener en su mente este punto. Si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, con cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son obras que en Cristo Jesús Dios preparó para que anduvieses en ellas. Pero ¿cómo las conozco ahora? Bueno, en la medida que estás en cercanía con Él, te va revelando esas cosas que antes no conocías nada. ¿Y cómo me la va a revelar? Bueno, en la medida que tú le amas, Dios te va revelando más. El amor tuyo crece más. Pero ¿cómo puedo amarle? En la medida que yo entiendo el amor de Dios en mi vida. Y ahora, ¿cómo entiendo ese amor de Dios en mi vida para comenzar con todo eso? Pues aquí está explicado en Efesios capítulo 3. Y es un texto largo, pero quiero que vean y no pierdan de vista lo que les acabo de explicar en esta concatenación de textos donde nos lleva a ese resultado de entender por qué existimos, por qué somos creyentes, por qué vivimos una vida nueva, por qué hay obras nuevas, por qué puedo entender que tengo un propósito y un plan definido de parte de Dios. Bueno, aquí está explicado. Aquí se cierra ese círculo de entendimiento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿cómo nos predestinó? En amor, el amor de Dios hacia nosotros, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No pierdan la idea que viene diciendo Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Vean, nos lo va revelando Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todas las cosas, crea todas las cosas, te crea a ti y a mí, ¿según qué? El designio de su voluntad. Hay un designio de parte de Dios en tu vida. ¿Y ese designio de quién viene? De Dios, de su voluntad. Y luego aclara, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren, aquí es la explicación de Pablo de todo esto que acabo de decir. Si lo logras comprender y enfocarte bien en este texto, y luego en todos los textos de la Escritura, vas a comprender, hermanos, que precisamente ese es el asunto de la razón de por qué vivimos, por qué pasamos lo que pasamos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, todo aquello que nos va a mover el Señor en todo esto. Tú no puedes ver a Dios moviéndote, pero en la medida que tú entiendes esta verdad, entonces comprenderás para qué Dios te tiene ahí. ¿Lo vas a entender?
¿Por qué Dios te tiene allí? Ahora, hermanos, estos textos y decenas de textos más prueban esta doctrina. Obviamente no tengo tiempo para explicar todos los textos porque sería muy largo, hermanos, poder tomar textos y textos de la Biblia para probar que en todo hay un designio de parte de Dios, un plan de parte de Dios, pero ese plan es inescrutable, es decir, yo no lo puedo entender y lo voy entendiendo poco, bueno, no lo puedo entender antes de Cristo, pero lo voy entendiendo poco a poco porque según ahora en Cristo, Dios me está manifestando esa voluntad, dependiendo evidentemente de mi apego, mi cercanía con el Señor, mi entendimiento de estas verdades, las voy entendiendo poco a poco y cuando llega el momento, cuando yo entiendo esa verdad en mi vida, ¿para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasó todas aquellas cosas en mi vida? Cuando yo logro entender todo esto, entonces hay una nueva dimensión de lo que significa mi vida. Mucho más allá de todo lo que yo alcanzo a percibir, mucho más allá meramente de ser un hombre o una mujer que se procuran tener una familia, tener un trabajo, tener cosas en este mundo, mucho más allá de todo eso, hermanos. Logro entender para qué fui creado. Así que entonces, en la mayor parte de las historias de la Biblia hay personajes, hermanos, que nos manifiestan de manera ejemplificativa esta doctrina. Ahora, he visto unos textos, pocos textos, pero lo que quiero hacer para culminar, hermanos, esta mañana, es que ustedes vean ejemplos de esto en toda la Biblia. Ejemplos de todas estas verdades en la Biblia. Esta doctrina también descansa en los ejemplos bíblicos. Y en la mayor parte de las historias bíblicas, por no decir que en todas, puedo decir que todas, pero pudiera equivocarme, pero en la mayor parte, hermanos, de todas las historias bíblicas, hay personajes que son vinculantes a la historia general de toda la Biblia. Es decir, no se puede entender toda la historia de la Biblia si esos personajes no los vemos o los observamos de esta manera. Esos personajes son vinculantes a toda una historia que cuenta la Biblia. Es lo que llamamos la línea argumental que une la escritura. ¿Cuál es esa línea argumental que une toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis? Esa línea argumental que une de historia, que une desde Génesis hasta Apocalipsis, se llama la historia de la redención. La historia de la redención. Y estos personajes de toda la Biblia que están ahí van encadenando esa historia de la redención poco a poco para que podamos llegar ahí. Por eso se cuenta su historia en la Biblia. Por eso Dios permitió que estuviera esa historia en su Biblia, porque precisamente esos personajes ejemplifican esta verdad. Podríamos analizar a cada uno de estos personajes, pero tampoco hay tiempo para poder hacerlo. Así que solamente voy a tomar a 3 que conocen ustedes muy bien y que nos van a ayudar a identificar bien el principio que estamos en este momento viendo, el principio del designio inescrutable de Dios, que es una manera muy sencilla de decir, Dios tiene un plan muy especial en tu vida, no existes por existir, hay un propósito por lo cual Dios te creó y va más allá de la mera formación o el mero desarrollo orgánico, normal, de tu cuerpo, de tu vida, más allá de todo eso, hay un propósito muy especial para que tú existas. Si lo logras entender, te vas a gozar con todo lo que has pasado y con todo lo que vendrá. Ahora, ejemplos, y con ello termino. Les doy 3 ejemplos nada más. Número 1, José. José fue desarraigado de su hogar. Conocen bien la historia de José, ¿verdad? Era el de los hijos menores de Jacob. Sus hermanos no lo querían, era aborrecido por sus hermanos, era príncipe en su casa, su padre le había dado vestimenta muy especial, sus hermanos lo aborrecían por todo ello, pero él, siendo un príncipe en su casa, ahora en cierto momento de su vida, fue vendido como un esclavo. ¿Cuál sería el pensamiento de José en ese momento cuando sus hermanos lo aborrecieron queriéndolo matar, pero al no matarlo lo vendieron como un esclavo llegando a Egipto y siendo esclavizado? ¿Cuál sería el pensamiento de José, de un hombre acostumbrado a ser un príncipe en casa y ahora estando en la cárcel? ¿Cuál sería el pensamiento de José? Qué mala suerte, qué de mi vida, ¿verdad? Qué funesto lo que me está pasando. Pero después, hermanos, que José supo el propósito del por qué estaba en Egipto y como esclavo, cuando viene la hambruna a la tierra y descubre por qué sucedió lo que le sucedió,
y reconoce que todo eso fue un plan determinado de Dios para su vida, entonces encontró el propósito de su vida. Miren, José es un ejemplo claro de esto, que no sabe lo que le pasó hasta que ve toda esa retrospectiva de lo que le ha acontecido y ahora ve hacia dónde Dios le encaminó. ¿Y qué concluye José? ¿Qué concluye José? José dice, este es un designio que era inescrutable para mi vida, pero ahora lo veo. Era un designio inescrutable. Vean, Génesis 45, 4 al 8. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y lo aclara. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor. ¿Reconoce José, hermanos, esta verdad o no? Sí la reconoce. Ustedes pensaban que me vieran a mí, pero ustedes no fueron. Yo también pensé que eran ustedes. Y quizás José lamentaba tanto el desamor de sus hermanos, pero ustedes pensaban que eran ustedes. No. Ahora veo que fue Dios. Lo hizo con un propósito, con un designio en su vida. Otro ejemplo, Moisés. Estoy poniendo 3 muy sencillos que conocemos, pero usted puede agarrar desde Génesis y agarrarse e ir a los personajes vinculantes de la historia de la redención. Pero nada más veamos estos 3. Moisés. La preservación de la vida de Moisés fue milagrosa. Había una orden que todos los niños fueran muertos, varones. Su madre lo escondió, luego su hermana lo llevó al río y luego lo adoptó la hija de Faraón, y ahí en Egipto Moisés tuvo la oportunidad de ser criado también por su propia madre y tuvo un entrenamiento en Egipto, y después de ese entrenamiento que tuvo en Egipto huyó al desierto. Ahora, todos esos acontecimientos de la vida de Moisés fueron casualidad o había un propósito para todo esto, hermano. Piensen en todos los detalles de la vida de Moisés. ¿Fue casualidad cada cosa? ¿Fue circunstancial? ¿Fue todas esas cosas que podemos decir? ¿O simplemente había un propósito en todo ello? Bueno, Moisés también lo supo y lo reconoció, que todo eso que le pasó a su vida era parte de un plan de Dios. Él lo reconoció. Esteban nos lo menciona en su testimonio. Antes de morir, Esteban menciona que Moisés reconoció esto como un plan de Dios. Vean Hechos capítulo 7, versículo 24 y 25. Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. Está hablando Esteban y relatando esta historia. Y vean, Esteban revela algo que no se revela en la historia, pero Esteban por medio del Espíritu Santo nos revela esto. Dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, hablando de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, Moisés sabía, hermanos, que Dios lo iba a usar para sacar a su pueblo. Sí, aquí está diciendo que sí lo sabía. Sí lo sabía Moisés. Después fue reticente ese llamado, pero Moisés sí lo sabía. Él en ese periodo que estuvo en Egipto y todo lo que pasó y todas esas continuas idas a ver a sus hermanos, él comprendió que todo lo que le pasó y ser hijo de Faraón ahora y tener una capacidad importante ahí de gobierno, eso le iba a servir a él para sacar a su pueblo de la esclavitud en que estaba. Él lo sabía, dice Esteban, lo sabía. Es decir, comprendió la razón de su vida. ¿Para qué Dios permitió todo esto en mi vida? Ahora, voy al último ejemplo. David fue despreciado por sus hermanos. Sus hermanos no lo querían. Le decían que era un hombre curioso. ¿Cómo se llama cuando a la gente le gusta ver lo que no debe estar viendo?
Morboso, sí. Así le llamaron, ¿verdad? Era morboso. Yo conozco quién eres, le dijo a unos hermanos, ¿verdad? A ver la guerra y ver todo esto aquí. A eso has venido. No. Y David ni le dio la vuelta ni le respondió, o sea, me estás acusando mal. Pero sus hermanos no lo querían. Su padre no lo valoraba, porque cuando Samuel fue a buscar a la casa de su padre Isaí, fue a buscar al futuro rey que Dios le mandó, dice, ve a la casa de Isaí, ahí vas a encontrar al rey. Entonces llega Samuel y dice, tráeme a todos tus hijos, le mandó a llamar uno por uno al más grande, y cuando llegó el más grande dijo, aquí están, que Dios quiere. Dijo Dios, no, este no, es el siguiente y al siguiente, y así fue con tus hermanos hasta que te terminaron todos. Dice, ya, no hay nadie más. Le pregunta a Samuel, dice, no, bueno, sí. Sí, está uno, pero está allá con las ovejas, allá está. O sea, era una labor que no quería hacer nadie. Allá lo mandé y ni su padre lo valoraba como para haberlo traído ante Samuel. Y Samuel dice, pues manda y tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga él. Y cuando lo trae, le dice Dios, este es. Ahora, ni su padre lo valoraba, pero Dios le había preparado la vida de David para dar liberación contra sus enemigos, los enemigos del pueblo. Y ese plan se le clarificó perfectamente a David a partir de sus experiencias pastoriles. Recuerden que David era un muchachito, pastoreaba, traía su arpa, componía cantos, componía poemas. Y uno dirá, ahí, qué agradable la vida pastoril, agreste, allá todo el mundo ahí sentadito en su peña al lado, bajo la sombra, tocando su arpita, las ovejas por ahí, tranquilo, comiendo de vez en cuando, y de vez en cuando levantarse para traer alguna ovejita por ahí. Qué agradable la vida de David, pero no, David comprendió todo esto en esas experiencias. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo comprendió? Porque precisamente, hermanos, en esas experiencias pastoriles que tuvo David, Dios lo estaba preparando para la ocasión que cuando él se dio cuenta no tuvo ningún temor de enfrentarse a un gigante que lo superaba en tamaño, en armamento, en experiencia, en rudeza, en todo. No tuvo ningún temor. ¿Cómo lo preparó Dios? Bueno, fíjense cómo lo preparó y cómo entendió eso. Primero de Samuel capítulo 17. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Esa palabra muchacho salía en una manera despectiva, decir eres un chamaco, estoy pensando en la palabra en cuestión de complexión física, eres un... Bueno, todo lo que acaban de decir ahí, las que mencionan. Pero era una palabra de menosprecio, eres un muchacho. En Querétaro se usa una expresión que a lo mejor no sé si la conocen, pero dice, estás bien tilico. ¿Han oído? Bueno, alguien así que no tiene, iba a mencionar cualquiera de ustedes, pero no. Ustedes están todos fuertes. Pero no tienes nada, no tienes capacidad, no tienes manera de hacerle frente. Eres un muchacho, ahora vean. Dijo Saúl, no de tu corazón, yo voy a ir, pero Saúl dice, pero para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Ahora vean lo que dice. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Vean, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué experiencia? Uno pensaba, te la pasa bien tranquilo a David. No, vean, él no permitía que una sola oveja se le perdiera a costa de su propia vida. Fuese león, fuese oso. ¿Quién va a pelear contra un oso cuerpo a cuerpo, hermanos? O contra un león. ¿Quién lo va a hacer? Dice, pero yo la quitaba. Y si se me venía en contra, peleaba cuerpo a cuerpo. De tal manera que dice que abría su boca y lo desjarretaba, quebraba sus fauces. De tal manera que al quebrarlas, el león ya no podía morder, mordía para afuera. Ya no podía, estaba quebrada sus fauces. Y uno dice, esto, hermanos, esto
cuando se presentó la oportunidad, dijo, para esto Dios me preparó todo esto. ¿Por qué? Vean por qué dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Comprendió David la razón de su existencia? ¿Hay hermanos? Todas sus experiencias pastoriles era para esto. Porque a partir de ahí, David fue un libertador del pueblo de Israel. Y nunca ha habido, ni lo va a haber, hermanos, nunca ha habido nunca va a haber el reino que tuvo en el tiempo de David. Nunca, no lo ha habido. David conquistó desde el norte hasta el sur, desde Egipto hasta Siria, todo. Todo lo conquistó David y todos se doblegaban ante David porque David llegó a ser el libertador del pueblo de Israel y David comprendió que esas fueron las experiencias que él pasó con un león, con un oso, en sus experiencias pastoriles para enfrentar a cualquiera que se enfrentara y no contra el pueblo necesariamente, sino que blasfemara contra el Dios que él conocía y amaba. Basta que uno vea los salmos de David, de qué manera David conocía a Dios, hermano. Y si alguien viene y blasfema contra mi Dios, David no tenía ningún empacho en enfrentarse contra él. No importa si vienes con lanza, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Ahora, David entendió esto en su vida como ese propósito, hermano. ¿Lo entendió? Así puedo seguir, hermanos, con muchos personajes. Y ustedes se van a dar cuenta que cada uno de ellos en momentos determinados de la vida se dieron cuenta para qué Dios los creó. Podemos ver muchos personajes, pero tú lo puedes hacer exactamente lo mismo en la Biblia. Hazlo. La tragedia más grande de nuestra vida, hermanos, es que nosotros ignoremos y pasemos por alto esta verdad doctrinal. Conocerla te va a dar una nueva perspectiva de tu vida, de las experiencias que has pasado, buenas, malas, terribles, frustrantes, tristes. Conocerlas te va a dar una visión diferente a estas experiencias, sean buenas o sean malas. Y te va a hacer expectante para esperar ver el momento por lo cual Dios te ha preparado. Quizás algunos de ustedes estén pensando que su vida ya culminó y terminó porque ya tienen una carrera hecha, un trabajo bien establecido, porque tienen una familia, quizás ya fue todo en mi vida, ya fue todo lo que sucedió, no puede haber absolutamente más, no puedo estar pensando que Dios me podría llamar al ministerio. ¿Por qué no podías pensar eso? No puedo pensar que Dios me estaría llamando a servirle de alguna manera. ¿Por qué no lo podías pensar? ¿Piensas que todo terminó en tu vida? En el momento preciso, Dios te dará a conocer para qué te creó. Pero tú debes estar expectante para no resistirte. Les conté la semana pasada parte de mi testimonio de llamamiento de Dios al ministerio. Les conté cómo Dios me fue llamando y atrayendo de manera que lo pude entender y comprender y no tuve ningún problema en dejar nada de lo que estaba yo anhelando y pensando y estaba proyectando y llevando a cabo. No tuve ningún problema en hacerlo porque Dios me fue mostrando poco a poco. Y cuando llego a este texto, ¿quién sabe si para esta habrás llegado al reino? Dije, sí, para esto fue, Señor, no hay más. No puedo resistir ese llamado que haces en mi vida. No lo puedo resistir. No hay deporte, no hay trabajo, no hay escuela que me sea más atractiva que lo que tú me estás dando y me estás llamando. Y hace años, muchos años, cuando mi padre vivía en Tijuana, todavía vivía, yo vivía en Ciudad Mante. Ya se contó esta anécdota, pero la quiero contar porque es pertinente. Una ocasión, mi padre se encontró algo tirado en la calle, un pequeño aparato, me encontró con una punta y me dijo, te lo doy, a ti te gusta, a mí me gusta abrir todo, abrir todas las cosas, ¿no? Me gusta desarmar todo. Después no las puedo armar, digo, pero después me gusta abrirlas, abro y todo, me gusta ver el mecanismo, las cosas, cómo están, cómo funcionan las cosas. Siempre ha sido así esa parte de mi vida. Entonces,
Digo, llévatelo a ver si lo puedes abrir, todo, porque yo nada más lo prendo y tiembla. Tiembla como que algo está atorado ahí. Bueno, me lo llevé y me lo puse ahí. Luego llegué a Ciudad Mante, donde vivíamos, tenía un librero grande, lo puse encima del librero allí. Pasaron algunos meses pasaron ahí, estuvo, nunca me acordé de él. Pero un día, cuando mi esposa dice, vamos a cambiar el librero para otra parte de aquí, este lado, entonces lo fuimos cambiando, moviendo el librero para un parte, lo movimos hasta una, aquí va a estar. Entonces yo lo tenía ahí, acomodar un poquito más para allá, para acá, ya cómo se pone las semanas que para allá, para acá, no, siempre no, mejor allá. Entonces por fin ya estaba ahí. Digo, ya aquí por fin estaba, dijo, ahí está bien. Entonces lo solté y el librero se comenzó a tambalear, porque el piso estaba desnivelado en la parte donde yo quería. Entonces yo lo volví a agarrar otra vez, a tratar de acomodar, o sea, mantenerlo, porque estaba pesado el librero, era un librero grande, tenía muchos de mis libros, ¿verdad? Que he acumulado en todo ese tiempo, y los tenía ahí y estaba pesado el librero y se movía, y le dije a mi esposa, ve y busca algo para meterle abajo mientras yo aquí lo sostengo, lo mantengo, ¿verdad? Y fue y buscó una cosa y le ponía y no quedaba, y otra cosa no quedaba, y no encuentro nada que quedara ahí. Entonces yo estaba así agarrando cuando encontré el aparato aquel que tenía. Y lo agarré y le digo, a ver, prueba esto. Y lo puso exactito, ahí más quedó exactito. Exacto quedó ese aparato. Era de la medida. Entonces yo dije, para esto era, ¿verdad? Para esto era este aparato. Me servía, y me servía bien. Y tenía una función. Dije, para esto es. Entonces, en un tiempo llegó la feria del libro allá a Ciudad Mante, fuimos a la plaza, mi esposa y yo, y andábamos viendo ahí libros y cosas, las artesanías que vendían en la feria del libro, y de pronto cuando yo estábamos caminando para aparte y escucho a mis espaldas un ruido, igualito lo tenía aquí en la mente, ¿verdad? Igualito el ruido que hacía ese aparato, y volteo a verlo, y vi que estaba una persona con una charola así de plata, y con ese mismo aparato conectado a la luz, estaba haciendo letras, todo así. La punta era vibrador, era un mototool, creo que se llama. Era para hacer letras o para marcar o hacer grabados en metal. Y dije, esa es la función de ese aparato. Pero a mí me servía bien ahí. Pero no fue hecho para eso, ¿verdad? Hermanos, tiene una función superior, mayor, mejor, específica. Y quiero decirles, hermanos, que así somos muchas veces en la vida, en nuestra vida. Estamos en donde estamos, cumpliendo un propósito, una función, pero todavía no te das cuenta. ¿Para qué te hizo el Señor? Todavía no te das cuenta de eso. Porque hay algo más de lo que estás haciendo. Hay algo más de lo que tú piensas que es toda tu vida. Hay algo superior a eso. Así que, hermano, descansa en que tú y yo estamos bajo el plan de un Señor soberano y que nuestra única responsabilidad es ser obedientes y que nuestro gozo es que Dios ha de ser glorificado con nuestras vidas y que nuestra paz y nuestro descanso es que Dios haga todo eso de manera tan perfecta, sin error y sin variación, porque así lo diseñó, de tal manera que llegarás al propósito de tu vida. Dije al principio, ese propósito es ineludible. Y es ineludible, hermanos. Lo sepas o no lo sepas, cumple la función del Señor, porque Él no se equivoca. Él no tiene error. Te creó con un propósito. No se equivoca. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? El asunto, hermanos, es que muchos sin saberlo cumplieron ese propósito, sin saberlo. Pero tu vida puede ser llena de gozo y saltar de gozo y alegría cuando te das cuenta para qué fuiste creado. Y cuando te das cuenta, ineludiblemente también vas a cumplir el propósito de Dios y el plan de Dios, pero tu vida va a ser llena de gozo en lo que haces. Porque ese gozo es el gozo del Señor de cumplir su designio. Te es inescrutable ahora, pero te va a ir mostrando poco a poco. Obsérvalo, ve, mantén una comunión con el Señor, una cercanía y está expectante, Señor. ¿Para qué? ¿Para qué me creaste? Cuando lo descubras,
Vas a cumplir lo que vas a cumplir porque Dios no se equivoca y es inerrante. Lo cumplirás. Pero ahora lo cumplirás consciente y tendrás un gozo maravilloso. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Que Dios nos ayude a entender para qué fuimos creados, hermano. Vamos a orar, por favor. Señor, ayúdanos a clarificar en nuestra mente y en nuestro corazón esta doctrina. Te ruego en el nombre de Cristo, Señor, que rompas todas esas estructuras mentales y sentimentales, Señor, que no nos permiten ver lo que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ello. Que no nos permiten ver el designio de tu voluntad. Rompe, Señor, de nosotros esas cosas que nos estorban para ver, tener una visión correcta, para darle un cauce correcto a nuestros sentimientos, emociones, nuestros pensamientos, porque nuestra vida está guiada por ti, está escondida en Cristo y se cumplirá lo que tú has destinado y has previsto para nosotros. Pero queremos, Señor, ir observándolo y gozándonos en ese proceso. Y te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes en esta mañana, Señor, a clarificarlo bien, a entenderlo, a gozarnos con ese propósito que tú tienes para nosotros, a contemplar aquello, Señor, que tú ya estás poniendo en algunos de nosotros para llevar a cabo. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos ponemos, en tus manos está nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a gozarnos con tu designio inescrutable. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.